Pero lo más principal es salvación. Dígale a alguien salvación. Diga salvación. ¿Y qué es salvación? Es que no te vayas a quemar al infierno. No dejes que tu pecado te lleve al infierno. ¿Qué cuesta ser humilde y aceptar a Cristo como tu Salvador? ¿Eh? ¿Tú sabes cuántos religiosos en la iglesia, más de 20, 15 años en la iglesia, cortando el poder? ¿Eh? ¿Por qué? Por incrédulos. Otra cosa, el que cree a Dios, tú no te tienes que importar qué método Dios va a usar para hacer el milagro. Porque a veces querés que Dios haga las cosas a la manera tuya. Y estás equivocado. No es a la manera tuya, no es a la manera mía, sino que a la manera de Dios. No es en el tiempo mío, sino que es en el tiempo de Él. Yo no puedo manipular a Dios, ni le puedo doblar la mano y decirle, Señor, hazlo aquí. Si Dios quiere, lo hace ya. Si Dios quiere, lo hace mañana, lo hace más tarde. O Dios lo hace como Él quiera. Pero de que lo hace, lo hace. Amén. Y si Dios quiere usar un burro para que te ponga la pisuña en la cabeza, pues ese burro va a usar Dios. No sé si me está entendiendo. Pero Dios lo va a hacer a su manera. Dígale, a su manera. Amén. Eso es lo que sucede. Ahora, lo que sucede es que el poder del evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente, ¿a quién? Al judío. ¿Y a quién más? Y también ¿a quién? Al griego, al hondureño, al de Guatemala. Vamos pues, ¿ah? Al de todos los países. Así es. Eso no es solamente para un grupo exclusivo. Esto, la única opción es creer. Diga conmigo, creer. Creer. Por eso los hombres que vieron milagros, señales y prodigios fueron los que alcanzaron el nivel de creer, de la fe. ¿Me entiende? Eso es saber que Dios es tan soberano, tan omnipotente. Pero si tú le estás creyendo a Dios, Padre, dame esto, pero al mismo tiempo entra la duda, el demonio de duda. Pero ¿qué eso cómo va a pasar? Tú cortaste el poder. ¿Ahora me entiende? Si usted predica un evangelio sin fe, no te va a producir nada. Pero cuando lo predicas con fe, eres peligroso. ¿Me entiende? Amén. Eres peligroso. Eso es bien importante. ¿Entendemos eso, verdad? ¿Cuántos estamos recibiendo? La palabra poder en el idioma hebreo, en el Antiguo Testamento, significa la palabra koat. Koat es fuerza, es algo que perdura, es algo que permanece. Y en el idioma griego, la palabra poder es la palabra dunamis. Y dunamis significa eficacia, maravilla, milagro, capacidad, potencia, potestad, habilidad para operar en una circunstancia. O sea, tú tienes el Espíritu Santo, tienes poder. Póngame Hechos capítulo 1, versículo 8. Amén. Entonces, escúchame esto. Las señales, una de las señales de la venida, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es una iglesia de poder, no solo de palabras. ¿Ok? Porque las iglesias somos buenos para hacer bullas, pero no para manifestar poder. No sé si me entienden. Si la iglesia es poderosa, ¿verdad? Por ejemplo, les digo una cosa. La gente no tiene que correr al brujo, la gente tiene que correr a la iglesia para sanarse. La gente quiere revelación, que no vayan en el brujo que les enseñe la revelación que ellos tienen, sino que tienen que venir a buscar al profeta a la iglesia. Esa es la diferencia de la iglesia que tiene poder. ¿Qué dice? Pero recibiréis ¿qué? No, ¿qué vas a recibir? Poder. Ya conmigo, poder. Poder. Y poder es la habilidad de cambiar una circunstancia. No. Si tienes poder dentro de ti, tienes la habilidad para cambiar las circunstancias alrededor tuyo. ¿Cuáles son tus circunstancias? Tus problemas de salud, tu problema financiero, tu problema en tu matrimonio, tus problemas personales, tus problemas legales. Tienes poder, diga conmigo, poder, habilidad sobrenatural para operar en dimensiones.
Ahora que dice, cuando haya venido ¿quién? Sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo. Y no. Espérate. Si hay algo que Dios va a usar en el último tiempo, es una iglesia poderosa, pero lleno de la presencia del Espíritu Santo, no lleno de la carnalidad, sino lleno de su presencia, lleno de su gloria, que su poder va a ser tan manifestado que la gente quedará impactada. Amén. ¿Sí? Amén. Si alguien tiene que tener más influencia y más poder, es un hijo de Dios y no un mundano. Va a haber la iglesia donde gobiernos van a llamar a los cristianos. Tráeme a ese varón. Ya está pasando. Muchos lugares llaman de los congresos, los senadores, tráiganme a fulano, que me está haciendo bulla en la ciudad. ¿Qué pasaba con los profetas del Antiguo Testamento? Eran conocidos sin promocionarse. Y llegaban a los reyes, a los palacios, y los mandaban a llamar. Porque tenían un poder. Y el que tiene poder y se mantiene en el poder espiritual es alguien que camina sobre las aguas. Es alguien que camina con fe. Es alguien que está en el creer, que no le importa la bomba de la duda que el diablo le tire, que no le importa que le digan eso no va a pasar. Tú sabes de que sí o sí va a pasar. Si no pasa hoy, pasa mañana, el siguiente día, la siguiente semana. Pero no dejo de creer que Dios me va a bendecir. Amén. Por lo menos el soltero diga, yo me voy a casar porque yo creo de que creo. Amén. Que el tren te dejó, no, déjalo. Vienen muchos trenes. No dejes que nadie te quite la fe. Amén. Sí. Gloria a Jesús. Diga conmigo dunamis. Diga conmigo dunamis. Diga poder. Poder, dunamis. ¿Sabes cuáles eran las buenas noticias? Gracias, hermano. ¿Sabes cuáles eran las buenas noticias que trajeron acerca de Jesús? Una fue el nacimiento de Jesús. Dos fue el ministerio de Jesús. La muerte de Jesús. La resurrección de Jesús. El retorno de Jesús. Todas esas eran buenas noticias. ¿Para qué? Para nosotros. ¿Verdad? ¿Qué fue? También la sanidad para el enfermo. La liberación para el que está atado. Todas esas cosas son buenas noticias. Dígale a alguien buenas noticias. Amén. Ok. En esta primera señal de la iglesia, en esta primera señal, me voy a ir bajando de esta señal ya, de la iglesia, es Michael, donde se van a ver los milagros más poderosos sucediendo. Porque vas a ver jóvenes. Mira, yo quiero ver esa época donde la iglesia le predique al policía afuera, donde le prediques al que vende coco, donde le prediques al empresario, donde no se necesita un púlpito de una iglesia para hacer llorar a una cajera y darle una palabra profética y esa cajera se rompe en llanto. Eso lo vas a ver cuando de repente a las 4:95 se levante un profeta y esté profetizando. Yo creo que es ese tráfico. No, es que adelante un profeta que está haciendo llorar a todo el mundo con la palabra. Eso es poder. Amén. No, lo que pasa es que a media calle hay campañas de milagros y todos los enfermos se están sanando ahí. Eso es poder. Esa es la señal. Esa es la señal. Pero la gente incrédula acerca tuya, sacúdetela. No, asegúrate de eso. Sacúdete todo incrédulo. ¿Me entiendes? Pégate a la gente que tiene fe en Dios, porque vas a hueler bien. Cuando tú estás cerca de un sabio, hueles a sabio.
Cuando estás cerca de un millonario, huele a... Dígale a alguien, mírame bien ahorita, pero tú no sabes lo que puede a Dios hacer conmigo. Vas a hueler a Paco Rabanne, ¿a qué más? De la loción. Cada vez que estás cerca de la presencia de Jehová, la gente va a querer estar contigo y va a decir, no sé, qué hermoso tiene esa mujer, hay algo de ese hombre que me impacta, que me toca. Pero no es él, es la gracia de Dios en ti, porque hay poder en ti. No sabes que hay gente con la que tú te conectas, que todas las cosas fluyen. Y a veces te conectaste al lugar equivocado, hermano. Hasta el agua que te tomas la sentís amarga. Es porque, no, sacúdete todo incrédulo. Amén. Amén, amén. En esta segunda señal que les voy a hablar ahora, es bien importante. Bien importante. Vamos a estar hablando en Mateo 24:15. Amén. Luego vamos a unirlas un poquito las dos. Mateo 24:15. Amén. Lea conmigo. Por tanto, ¿qué dice? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿el qué? La abominación desoladora. ¿Qué dice? De que habló el profeta Daniel. El que lea, que entienda. Hermana Iliana, a usted le interesa mucho esto, póngale atención a esto. Daniel capítulo 9, versículo 27. Mire lo que dice la palabra. ¿Qué fue lo que dijo Daniel? Esto lo está diciendo Jesús. Mateo 24:15. El 27 dice, 9:27 de Daniel. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después que con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué es la abominación desoladora? Pregúnteme, ¿qué es la abominación desoladora, pastor? La abominación desoladora es la persona o el día, el momento donde van a usurpar el trono que le pertenece a Dios. ¿Ok? Está profetizado, escúcheme esto, que hay una construcción del tercer templo judío, que está, ¿verdad? Ese lugar va a estar exactamente donde está la mezquita de Al-Aqsa o la cúpula de la roca, que es un lugar sagrado para los árabes, también para los judíos y para la fe cristiana, y para la fe cristiana. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Ese es un lugar bien custodiado. Ese es un lugar donde está bien protegido. La organización religiosa árabe controla todo lo que es dentro de la mezquita de Al-Aqsa. Todos los ritos que se hacen son árabes, ¿ok? Pero la administración de la seguridad la tiene el pueblo de Israel. Israel ha puesto sus soldados, sus militares que controlan esa región. Hay un acuerdo entre Israel y Jordania para mantener el orden de ese lugar. Pero ese lugar es un punto caliente. Diga conmigo, punto caliente. Eso es una bomba de tiempo. Y otra señal será cuando se quite la mezquita de Al-Aqsa, la cúpula de la roca, y se comience a construir el tercer templo judío. Que de hecho en Israel ya están los planos. Hay una organización que se llama el Instituto del Templo. Ya tienen los planos arquitectónicos, tienen la finanza, tienen toda la metodología para poder iniciar la construcción. Está estimada en un tiempo aproximado de 6 meses para hacer la construcción del tercer templo. Cuando ese templo se construya, allí se espera que el único que se va a sentar es el Mesías. Diga conmigo, el Mesías, nuestro Señor, que ha de volver. ¿Ok? Porque los judíos lo esperan. Entonces el templo será dedicado a él. Pero resultará que antes del Mesías está profetizado que el anticristo, que gobernará el mundo y esta tierra, llegará y engañará
a los judíos, a los de Israel, y engañará a muchos cristianos. Y ya no se diga al mundo, que lo tendrá como títere a su antojo, gobernándolo con una sola moneda, con un solo sistema de salud, un tipo perfecto, junto con el falso profeta. El anticristo llegará a ese templo cuando ya esté hecho y se sentará en el lugar que no es de él, sino que es del Mesías. A eso se le llama el día de la abominación desoladora. Usurpar lo sagrado. Aquí está la profecía de Daniel 9:27. Algunos dicen que se cumplió 167 años antes de Cristo. Existió un hombre poderoso, Antíoco Epifanes el cuarto. Existió. Y este hombre, escúcheme bien lo que hizo. Era un hombre dominante que le quitó el culto de adoración a Jehová Dios y profanó el altar de los judíos sacrificando un cerdo. Y algunos dicen que esa era la profecía de Daniel 9, la que acabamos de leer, 27, la abominación desoladora. Pero déjame decirte algo, sí es parte de esa profecía, pero ¿por qué Jesús en Mateo 24:15 está diciendo que aún no ha llegado el cumplimiento de Daniel 9:27? Oh, mira lo que dice. Esto lo dice Jesús cuando ya había pasado eso que había hecho Antíoco Epifanes de sacrificar un cerdo en el altar de Jehová. ¿Y por qué un cerdo, pastor? Porque el cerdo es un animal impuro según la ley judía. ¿Ok? Y lo ricos que son los chicharrones, ¿o no le gustan a usted? ¿Ah? Sí, ¿verdad? Chicharrón con limón, crunchy, así, ¿verdad? No le... Si Jesús dijo, escúcheme esto, ¿cómo lea conmigo esto? Léalo. Por tanto, diga, cuando veáis en el lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? El lugar del tercer templo que ya va a estar hecho. ¿Qué dice? La abominación desoladora. ¿Qué dice? ¿De que habló quién? El profeta quién? Daniel. ¿Qué dice? El que lea, que entienda. O sea, la abominación desoladora se va a manifestar a plenitud en la construcción del tercer templo judío. Ahora me está entendiendo. Cuando Dios estaba hablando, porque esto fue que los discípulos curiosamente preguntaron, maestro, ¿qué señales habrán antes de venir? Y el Señor comenzó a decirle, habrán guerras, terremotos, pestilencias, hambre, habrá ¿qué más? Se predicará el evangelio en toda la tierra. También les habló del día de la abominación desoladora. Ese día será terrible para la humanidad, porque el anticristo alcanza una cúspide y usurpa el trono. Porque el deseo del diablo, el deseo de Lucifer, cuando era un arcángel bien lindo, hermoso, allá en el reino de Dios, pero cuando el orgullo entró en él, ¿sabe cuál era su primera intención? Usurpar el trono de Dios. Pero como no lo pudo tomar en el cielo, viene el aprovechado y lo usurpa en la tierra. Porque Satanás se le dio un nombre: príncipe de este mundo. Satanás no está solo. Satanás tiene huestes y legiones de maldad que operan en el mundo, en las regiones celestes, en la atmósfera. ¿Ok? Yo siempre les he enseñado esto. Los demonios están allí, los espíritus están allí, pero los demonios necesitan un cuerpo para ser manifestados. ¿Ok? Esto los brujos lo entienden mejor que los cristianos. Por eso un brujo te va a usar un gato para hacer brujería. Te va a usar un gallo para hacer brujería. Primero meten el demonio adentro del gallo, después al gallo le quitan la cabeza y esa sangre la rocían.
como un sacrificio. Pero ¿qué es lo que sucede? En el mundo espiritual, la iglesia misma, por eso hay que entender esto, que si estamos en Cristo, si estamos en Dios, nuestra mente, nuestro espíritu va a discernir lo bueno y lo malo. Amén. Dice la Biblia que las cosas espirituales no se entienden, el hombre carnal no las entiende. En las cosas espirituales las entiende el que es espiritual. Por eso el maestro está hablando allí, Mateo 24:15. El que lea, que entiende. Dale tú ese versículo a una persona que es carnal. Digamos que sea un hombre increíblemente letrado en la historia. Va a patinar, no le va a encontrar sentido, porque va a decir, ¿cómo es esto? Amén. Entonces, en las 70 semanas de Daniel, esta semana no se ha cumplido, porque a mitad de la semana sucederá esto. ¿Qué sucede? Los 7 años, los 3 años y medio de la pretribulación y los otros 3 años de la gran tribulación suman 7. A mitad de esos 7 años sucederá el día de la abominación desoladora. Cuando eso suceda, toda la gente estará como zombie siguiendo las órdenes del anticristo. Y allí estará el falso profeta. ¿Ahora me entiende eso? Amén. Ahora, en ese cumplimiento ya es la señal más cerca de que Él está más cerca. Amén. Vamos bien ahí, vamos ahora entendiendo. Ahora, todo eso, no se preocupe si usted no lo mira. Más bien, preocúpese si vamos a estar con Cristo en el tribunal de Cristo. Ahora, antes que eso suceda, te tengo noticia. Cristo viene antes por su y diga por mí. Diga por mí. O alguien está interesado en querer ver lo que va a pasar con la... ¿Ah? ¿Usted está interesado? Su pastor no, hermano. Si usted quiere quedarse, quédese, ahí me cuenta. Ajá. Si usted quiere vivíralo, pero yo no. Entonces, si usted está interesado en irse con Dios cuando Él regrese como un relámpago por su iglesia, santifícate, arrepiéntete, sírvele, búscalo antes que sea tarde. Cuando dice la Biblia, uno será tomado, el otro será dejado, 2 estarán durmiendo en una cama, uno se irá, otro se quedará, 2 estarán en el campo, uno se tomará, el otro. Eso es como el 50%, me llevo a este, dejo al otro, me llevo a aquel. Así va a ser, en un abrir y cerrar de ojos. Y Cristo vino. Ahí no hay sentimentalismo. Ay, que se quedó mi hijo. A Dios no le importa tu hijo. Ay, que se me quedó mi marido. Tampoco le importa. Ahí es individual la salvación. Escúcheme esto. Ahí es igual la salvación. Dios no te va a tener misericordia por tu familia, porque eso es muy personal. Si no entendieron por su necedad, por su terquedad, se quedaron. Bendito Dios los que todos se metieron en el reino, porque la fe va a ser individual. Amén. ¿Estamos claros ahí? Amén. ¿Estamos recibiendo? Amén. En este proceso de estas señales, déjeme decirle un poquito más del templo. El templo fue destruido 3 veces. Diga conmigo, 3 veces. 2 veces. 2 veces. La primera vez fue destruido por los babilonios en el año 587 antes de Cristo, ¿verdad? Por el asedio de Nabucodonosor. Eso fue destruido. Después, vaya, los del discipulado, ¿quién lo restauró? Se llamaba Zorobabel. ¿Diga cómo se llamaba? Zorobabel. ¿Y quién fue la iniciativa de esa reconstrucción? El rey Ciro. ¿Quién? El rey Ciro. ¿Ok? Entonces, años más tarde, vino Herodes el Grande, un hombre que quiso congraciarse con los judíos. A Herodes el Grande lo pusieron como rey los romanos.
Herodes era servicial a los romanos. Entonces Herodes lo que hizo fue que expandió el templo, lo embelleció, extendió sus instalaciones y lo hizo más hermoso en los tiempos de Jesús. 70 años después de que Jesús había muerto y resucitado y ascendido al Padre, apareció el general Tito. Tito vino con una misión de destruir a los judíos y bañó todo Jerusalén de sangre. Y Tito, uno de los gente que andaban con Tito, encendió el templo y lo destruyó. Y de ese templo solo quedó ¿qué? El muro de los lamentos, el que está a la par de la cúpula de la roca. Eso fue lo que pasó. Y ahora solo se espera la construcción del tercer templo, que es lo último. Entonces, pastor, estas son señales de que Cristo viene. Esas son señales que Cristo viene. Amén. ¿Cómo va a pasar eso? No lo sabemos. De que va a pasar, si usted lo crea o no lo crea, va a pasar. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es el mensaje de prepararnos con señales para el fin del mundo? Hermano David, ¿qué va a pasar? Es asegurarte que no alguien va a decir, pastor, o le va a decir delante de Dios, a mí nadie me dijeron de que tú ibas a volver. A mí nadie me dijo de que yo necesitaba recibirte como mi Salvador personal. A mí nadie me dijo de santidad. Hermano, ya no existe el tiempo. Dios te va a recordar y te va a decir, las iglesias estuvieron abiertas. Las puertas de mis iglesias estaban abiertas. No las visitaste, no me conociste. Te busqué, te llamé, te seguí, me ofrecí, te sané, te liberé, te limpié, te volviste a ensuciar, te volviste. ¿Cuántas veces Dios hizo tantas cosas por ti? Pero ¿sabes cuál fue el problema? Que mucha gente, miles, y yo me atrevería a decir millones, Dios les han comido de la mesa de Dios el pan y los peces, pero nunca entendieron quién fue el que les dio el pan y los peces. Los 5,000, de entre esos 5,000 que comieron de panes y peces, algunos se llenaron sus estómagos por el momento, algunos fueron curiosos y a otros no les importó tanto el pan y los peces, sino que miraron a quien hizo el milagro de los panes y los peces. Amén. La revelación es esta. Cuando un cristiano tiene revelación de quién es Jesucristo en su vida, no necesitas que nadie te mendigue para estar en la iglesia. Cuando tienes revelación de Jesucristo, no necesitas que nadie, nomás tú sabes de que sabes que hay una necesidad en ti, adentro de tu corazón, y que solo Dios es el único que la puede sanar y la puede restaurar. Amén. Yo siempre les he dicho a ustedes, hay gente que se mueve en familias. En el mundo natural está bien, pero en el mundo espiritual es ilegal. Te lo voy a decir por qué. Ay, que si no va él, nosotros no vamos a la iglesia, tiene que ir él. Bueno, que condenen todos entonces. Condénense. ¿Tú crees que a Dios le va a importar eso? En el mundo natural está bien, pero en el mundo espiritual yo me la juego. Si mi mujer no quiere estar en la iglesia, yo voy. Si mi padre y mi madre no quieren, yo voy. Yo hago una llamada, pasen por mí. Si no tengo un peso, yo voy. Y cuando tengo billetes, cuando más tengo que ir. Cuidado. Porque así como Dios nos llama, ¿sabe por qué? Porque cuando no hay revelación de quién es tu Dios, quién es tu Padre, te es fácil tomarlo y desecharlo.
Tomarlo y desecharlo. Si algo yo me gozo es ver la prosperidad de alguien. Si algo a mí me da tristeza es ver sus fracasos. Porque ¿sabes por qué? Porque cuando Dios se manifieste en una persona, la gente lo nota. Aunque tú quieras ocultar la bendición de Dios en tu vida, la gente se va a dar cuenta. ¿Sí? Sí, hermano Juan. Si usted compra un Mercedes-Benz, usted tapándolo, que nadie se lo mire ahí, se lo van a ver, hermano. ¿Ah? Cambiándole la etiqueta a Honda, no, se le van a ver que es un Mercedes. Amén. Porque Dios, cuando te lo da, te lo entrega, la bendición es por un testimonio a tu vida. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Así, al igual que en los últimos tiempos, como el servicio pasado dijimos, que el corazón de muchos se enfriará. Y no es solo enfriarse por mi hermano o por mi hermana, sino que es enfriarse para con Dios. Tú sabes lo triste, escúchame esto, la iglesia, que es llegar a la iglesia, llegar seco e irse vacío. Llegar vacío y salir vacío. Hermano, eso es lo más triste. ¿Sabes cómo yo me le sentaba al pastor en la silla? Yo estaba en la silla siempre en el culto. Así. De repente una palabra y yo voy. Así estaba yo, como un sabueso. ¿Ah? ¿Cómo hacen los perritos cuando les pones un huesito así? ¿Ah? Así estaba su pastor. Sí, así estaba su pastor. ¿Por qué? Porque en mí había una revelación. Si en ti hay una revelación, lo que está dentro de ti te impulsa. ¿Me entiendes? Me gustó el testimonio de la hermana Tami. Y dijo: yo rechacé ofertas de trabajo porque me quitaban el domingo para estar en la iglesia. Pero ¿sabes qué? El testimonio final, Dios me dio el testimonio, el trabajo de lunes a viernes en la profesión que es mía, y Dios me bendice. Eso es lo que a mí me gusta escuchar, porque te van a tentar el diablo y te va a querer quitar lo mejor. Para los solteros y las solteras, aquí han venido tentaciones que las han querido sacar del evangelio, incrédulos del mundo. Y algunos han dicho: no, yo quiero un hombre de Dios, quiero una mujer de Dios. Porque ¿sabes por qué? Porque si tú te metes con Dios y esa persona está metido con Dios, van a ser una bomba para el reino de Dios y van a ser productivos en el mundo espiritual. Van a suceder las cosas espirituales. Cuando yo estaba soltero, ¿dónde está mi esposa? Adentro. Bueno, cuando yo estaba soltero, yo sentía que producía, pero no era lo suficiente. Mire, yo pasé una mala racha cuando yo estaba soltero, hermano. Yo tenía 2 trabajos y siempre limitado, hermano. Yo he contado esto, ¿verdad? Siempre limitado. Mire, yo llegaba a hacerme ahorro y pasaba algo. Se enfermaba un familiar, el carro se dañaba, tantas cosas pasaban y se iba. Y cuando yo me casé, las cosas cambiaron. La bendición llegó, fluyó de otro nivel. Y eso es lo que pasa. Exacto, pero son necesarios. Diga conmigo, son necesarios. Diga conmigo, son necesarios. Si sabemos en qué tiempos estamos viviendo, discernamos los tiempos. Estos son los que estamos viviendo. Amén. No te dejes asustar por las noticias. No, que este país ya se puso la cosa así, se puso allá. No, cree cuál es tu Dios. ¿Ah? ¿Cuántos decretos no hubieron para los israelitas cuando vivían en Babilonia? Decretos de muerte. Que si no adoran esta estatua, van a ir al horno de fuego.
¿Y al caso ellos se doblaron? No, no se doblaron. No dejaron de adorar. No dejaron de alabar a Dios en medio de la tierra extranjera. ¿Fueron al horno de fuego? Sí, pero no sintieron el fuego. Porque el que está en Cristo y el que está en Dios, el fuego natural no te puede tocar, porque tú estás hecho de otro material. Dile a alguien: lo que no sabía es que Sadrach, Mesach y Abednego estaban hechos del material del reino de Dios. Me puedes ver mal ahorita, pero mi material no es natural, es diferente. Amén. Porque el que está hecho de otro material, podés caminar por el fuego, por el valle de la muerte, por donde sea, no te pueden tocar. Amén. No te pueden tocar. ¿Saben? Les voy a ejemplificar esto. Mano, venga rapidito aquí. Mano Antonio. ¿Sabe lo que hace? Parece ahí. Digamos que el hermano Antonio es un hijo de Dios. Él está en santidad, ¿verdad? Él está en santidad. Como es, la palabra santidad es cuando tú le cierras todas las puertas al diablo. Amén. Usted ya no miente más, ¿verdad? ¿Está seguro? Usted no está en pecado, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo es que le dice que le está mintiendo? ¿Cómo es la cosa ahí? Escúcheme. ¿Qué es lo que hace el infierno? Viene Satanás y sus demonios, lo rodean. Lo rodean. ¿Qué pasó con el libro de Job? Satanás le pidió permiso, ¿no? Pero que Satanás sabía que no lo podía tocar porque estaba protegido ¿por quién? Por Dios. Entonces el diablo ya lo conocía, aunque Job era santo y era justo. Entonces los demonios están así, esperando cuando el hombre se va a equivocar, cuando él va a pecar. Siempre están así, siempre están así. En el momento que él fornicó, se le metió el diablo. No, es que no. Es que es así. En el momento que él estafó, que él, hay algo que pasó. Pero mientras él está en pureza y está en santidad y está en orden, lo pueden rodear, lo pueden hacer. No importa el rango del demonio que sea, y va a querer, no va a poder. ¿Por qué? Porque es intocable. Santidad de Jehová está en él. ¿Me entiende lo que le digo? Amén. Entonces, si él está así, él va a poder tener lo que es la manifestación del Espíritu Santo, el poder de Dios en él. Eso es lo que sucede. Ahora, todas las cosas que nosotros hagamos en la vida, siempre el diablo va a querer que tú las hagas mal. Siempre Satanás te va a poner el atajo cortito, el camino corto, para que tú caigas. Siempre el diablo te pone una cáscara de guineo para que tú peques. Siempre te va a poner un pensamiento equivocado. Aquí siéntese, hermano. Sentado en la iglesia puedes estar y el diablo te está jugando el coco. Te está jugando la mente. O sea, en vez de salir positivo de la iglesia, te fuiste más mal. Miras allá, miras para acá, mira, te jugaron la mente. Porque es allí donde el diablo va a querer trabajarte. Pongámonos de pie.